Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio en esta noche. Vamos a comenzar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tu amor y fidelidad. Gracias porque nos das la oportunidad de poder estudiar juntos tu palabra. Pedimos la dirección y la guía del Espíritu Santo, que cada día, oh Dios, nos muestre tu voluntad, que cada día nos haga más parecidos a Jesús y que podamos, oh Dios, disfrutar un buen tiempo, Señor, en tu palabra, aprendiendo, Señor, tus verdades, aprendiendo cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, cómo debemos hablar, Señor. Y cada día, oh Dios, sorprendernos más, Señor, del Dios tan infinito, tan extraordinario que tenemos, a quien le damos la honra y la gloria por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues continuamos con nuestro estudio acerca de los atributos de Dios. Esta es la cuarta lección y hoy vamos a ver el atributo de la gracia. Ujú. La última lección hablamos acerca de la ira de Dios. Hoy vamos a hablar como que de una cosa opuesta, digámoslo así. Y y obviamente que este es del tipo de atributo de la gracia que pues nos gusta saber, nos gusta estudiarlo, comprenderlo, porque pues ahorita que expongamos esto, pues nos vamos a dar cuenta que en realidad es un beneficio enorme. Ujú. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos a la bondad de Dios para dar al hombre lo que no se merece. Y si ustedes quieren, es la definición más sencilla, ajá, de lo que es gracia de Dios. Dios le da al hombre lo que no se merece. Dios le da al hombre lo que no se merece. ¿Motivado por qué? Por su bondad, por su amor. Ujú. Y que, por ejemplo, esa gracia de Dios se manifiesta en liberar de la deuda donde había una. Ujú. O sea, en perdonar una ofensa donde había una ofensa, en perdonar una deuda donde había una deuda. La gracia de Dios es el beneplácito que lo inclina, o sea, que inclina el corazón de Dios a conceder beneficios, pues, a quienes no lo merecen. Y nosotros, si recuerdan cuando estuvimos hablando acerca del amor de Dios, dijimos que somos el objeto del amor de Dios, pero no la causa del amor de Dios. Ajá. Sino simplemente Dios eligió amarnos por pura gracia. No teníamos ningún mérito, no había nada que nosotros pudiéramos hacer para que Dios nos amara o en este caso derramara su gracia. Sin embargo, pues Dios ha derramado su gracia sobre nosotros. Y un ejemplo bíblico, y es tomado sobre todo del Antiguo Testamento, de lo que es la gracia de Dios, por ejemplo, la podemos ver sobre Jacob. ¿Quién era Jacob? O sea, si nosotros recordamos un poquito cómo era Jacob en cuanto a su persona, no calificaba en realidad para que Dios derramara su gracia sobre Jacob. ¿Por qué? Porque lo que vemos es de que incluso desde su nacimiento, Jacob como que siempre quería sacar ventaja. ¿Se acuerdan que incluso nace agarrándole el talón del pie a su hermano, ¿no? ¿Y qué más hace? Por ejemplo, a su suegro, o sea, ya cuando era él ya mayor y todo, ¿qué es lo que procura hacer con su suegro? Hacerle tranza con lo de las ovejas. Ujú. Entonces, Jacob, la verdad es que no calificaba, no reunía ningún mérito para que Dios derramara su gracia, tuviera gracia o derramara su gracia sobre Jacob. Pero vemos cómo es gracia de Dios que incluso Dios le cambia más adelante el nombre de Jacob por Israel. Ajá. ¿Y cómo es de que Dios lo elige para que él sea el patriarca o uno de los patriarcas de la nación de Israel, que a la postre sería el pueblo elegido por Dios para que de ahí naciera el Mesías? Eso es gracia. ¿Por qué? No reunía ningún mérito Jacob. Sin embargo, por pura gracia, Dios lo eligió.
Y en realidad, pues cuando vemos la historia bíblica en el Antiguo Testamento, como nación, Israel no tenía ningún mérito, ningún mérito. Fue elegido por Dios solo por gracia. Y vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Y fíjense cómo este pasaje nos habla de una manera clara, contundente, de que no había ningún mérito en la nación de Israel. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos les ha querido Jehová y les ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová les amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, les ha sacado Jehová con mano poderosa y les ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Qué, qué es lo que dice? Tú eres un pueblo santo, o sea, le dice a la nación de Israel, eh, Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, y dice más que cualquier otro. Pero si ponemos atención, dice el versículo 7, no por ser ustedes más o mejor que los demás pueblos. Y de hecho, al final de ese versículo 7 dices, más bien ustedes son el más insignificante de los pueblos. ¿Reunía algún mérito, alguna cualidad la nación de Israel? No. ¿Jacob reunía algún mérito? No, pero eso es gracia. Ujú. Todo fue y es hecho por pura gracia. La gracia de Dios brota del mismo corazón de Dios. Ajá. Es parte de la naturaleza de Dios, donde Él le da a su creación lo que no se merece. Ujú. Nada. No merecemos el amor y la misericordia de Dios. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que vean la transmisión más adelante, ninguno nos merecemos el amor y la misericordia de Dios. Mucho menos nos merecíamos que Jesús muriera en la cruz para perdonar nuestros pecados. O sea, nosotros nos merecíamos una muerte eterna, pero todo fue por pura gracia. Y yo no sé, a ustedes, pero yo recuerdo, era muy joven cuando apenas empezaba yo, pues, a leer un poco más la Biblia, pero tenía la misma idea que muchos tienen, en el que, por ejemplo, el Antiguo Testamento, yo veía a un Dios como que hasta cierto punto cruel. Ujú. Porque de pronto vemos cómo Dios ejecutó sus juicios, por ejemplo, Génesis 6, donde viene, empieza a narrar cómo es de que Dios ve la violencia, la maldad en esta tierra, ¿y qué es lo que le dice a Noé? Construye un arca. Ujú. Y sabemos lo que pasó, el juicio, ¿no? Sobre toda carne, ajá, que destruye a esta tierra por medio del agua. Pero más adelante, un poco más adelante, ahí en Génesis, vemos otro juicio de Dios, ajá, sobre Sodoma y Gomorra, que ahora no fue por agua, sino por fuego. Y vemos cómo en diferentes ocasiones en la historia bíblica, vemos cómo Dios ejecuta sus juicios. Entonces, yo de manera particular, mucho tiempo pensé, y obviamente por ignorancia bíblica, muchas veces pensé que en realidad en el Antiguo Testamento Dios se revelaba como alguien cruel y por eso incluso le dio a Moisés una serie de leyes que pues ¿quién las podía cumplir? Nadie, absolutamente nadie. Pero, pues, obviamente, en mi caso, pues, era erróneo pensar porque yo decía, este, porque mucho tiempo, sobre todo cuando uno ha escuchado la posición escatológica del dispensacionalismo, como esa posición escatológica, ellos creen que la historia de la humanidad se divide en dispensaciones. Ujú. Entonces,
Se dice, que en este tiempo estamos en la dispensación de la gracia. Entonces, yo en mi mente, y ahí a lo mejor no necesariamente que me hayan enseñado mal, sino yo en mi mente, yo decía: "Ah, okey, entonces, antes Dios no era un Dios de gracia, sino solamente de ley, de justicia, de juicio". Ujú, ¿sí? Pero cuando vino Jesús, entonces derramó, bueno, dio su vida y entonces ahora empezó la gracia. Pero en realidad eso es un error pensar. ¿Por qué? Porque sería pensar como que Dios hubo un tiempo en el que Dios no tenía gracia, y es un error. Ujú. Porque, vuelvo a repetir, vemos la gracia de Dios manifestada, ya lo mencioné en Jacob, en Israel como nación, y vemos a lo largo de la historia bíblica, aunque en Antiguo Testamento no hay, por decirlo así, no hay un énfasis, incluso usando la palabra gracia, pero no quiere decir que no tenía gracia Dios. Ajá. Hay un énfasis en Nuevo Testamento y sobre todo en escritos de tanto de Juan como de Pablo acerca de la gracia. Pero no porque ahora sea más gracia. Ajá, ¿sí me explico? Sino que simple y sencillamente la gracia de Dios la debemos de entender que brota del mismo corazón de Dios, en el que le da a los hombres, en este caso, lo que no se merece. Ujú, lo que no se merece. Entonces, nosotros vemos a lo largo, en realidad, de la historia bíblica, que pues Dios siempre ha sido un Dios de gracia, siempre, siempre. Y gracia es el favor inmerecido de Dios. Y eso, cuando hablamos de gracia, siempre lo tenemos que relacionar algo inmerecido. Ujú. Es el favor inmerecido de Dios. Y es un acto de bondad que no se puede ganar ni merecer. Ujú. No se puede ganar ni merecer la bondad de Dios, la gracia de Dios, ujú, el amor de Dios. Por eso vemos, y vamos a Efesios capítulo 2 versículo 8, vemos en la palabra de Dios cómo es de que, y les voy a repetir, tal vez el apóstol Juan y el apóstol Pablo sean los que hayan escrito más acerca de la gracia. Ujú. Pero veamos Efesios capítulo 2 versículo 8, dice así: porque por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Sabemos que la salvación es el mayor regalo de gracia de parte de Dios para nosotros. Nadie puede ganarse la salvación de su alma. Nadie es merecedor de la salvación. Ni siquiera porque alguien se esforzara por llevar una vida recta, lo más recta posible. O sea, que alguien dijera, bueno, para ganarme la gracia de Dios voy a llevar una vida recta. No, pues ni siquiera así. Eh, eh, o que alguien dijera, bueno, ya sé, para ganarme el favor de Dios, voy a darle al necesitado. Tampoco. Bueno, pero ¿qué tal si oro y ayuno mucho, y de esa manera me puedo ganar el favor de Dios? No, no, no hay manera. Bueno, voy a estudiar mucho la Biblia y voy a tener mucho conocimiento. Pues, ¿qué creen? No podemos ganarnos la gracia de Dios. Y no hay manera de ganarnos el cielo. No hay manera. ¿Por qué en un momento dado eh, iremos al cielo? ¿Por nuestros méritos? No, por los méritos de Jesús. Los méritos de Jesús en la cruz. Ajá. Entonces, nosotros creemos, o sea, como iglesia, que tanto la salvación como la gracia y la fe, todo es obra de Dios. Y
Efesios 2:8 es lo que hemos leído, que es algo inmerecido, porque no hay manera de ganarnos salvación, gracia y fe. Algunos dicen, cuando analizan este tipo de pasajes, algunos dicen, bueno, lo único que pide Dios es fe, pero meditemos lo siguiente. Si la fe la produce el hombre, o sea, si fuera así, si la fe la produce el hombre, entonces la fe se convierte en un mérito. Y entonces la salvación ya no es por gracia, sino por un mérito nuestro. O sea, y ahí es donde hay un conflicto, ¿no? Ahora, no nos interesa en esta noche, pues, entrar a una controversia, pero nosotros lo vemos de esa manera el pasaje, ¿no? O sea, lo entendemos de esa manera. Eh, Creo que en alguna ocasión les he mencionado una frase: "La misericordia de Dios nos sacó del infierno, pero la gracia de Dios nos metió al cielo". O sea, la gracia de Dios es de que, perdón, la misericordia de Dios es que no nos da lo que nosotros merecemos. ¿Qué nos merecemos nosotros? El infierno, una separación eterna de Dios. Eso es misericordia, que no nos da lo que merecemos. Pero gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Qué es lo que no merecemos? Llegar al cielo. Sí, y yo siempre, de esa manera me fue mucho más fácil entender la diferencia de gracia y misericordia, porque yo también por mucho tiempo yo confundía esos términos, gracia y misericordia. Yo decía, pues creo que es lo mismo, pero ya cuando uno lo entiende de esa manera, misericordia es que Dios no me da lo que merezco. Gracia es que Dios me da lo que no merezco. Ajá. Entonces, eh, un estudioso que incluso escribió una teología sistemática, libros de teología sistemática que son así, donde son obviamente muy estudiosos, pero uno de ellos, apellidado Berkov, él dice así: la gracia de Dios es manantial de todas las bendiciones espirituales concedidas a los pecadores. O sea, es por medio del cual, o sea, es de donde fluye todas las bendiciones espirituales que Dios le concede a los pecadores. Pero en este caso específicamente a los pecadores arrepentidos. ¿Por qué? Vamos a Efesios, ahí estamos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Y pongamos toda la atención para ver que en este pasaje que vamos a leer, vamos a ver una serie de bendiciones espirituales, las cuales, y pongamos atención cómo es de que nosotros eh, no hemos hecho nada para ganarlas. Hay algo dentro del, cuando uno analiza gramaticalmente el pasaje, hay algo que se le llama en voz pasiva. O sea, ¿qué es lo que quiere decir que sea voz pasiva? Que tú no haces nada, que solamente lo recibes. Eso es lo que en realidad nos lo va a demostrar el pasaje. Vean Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién lo hace? Dios. Según nos escogió. ¿Quién lo hace? Dios. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pero si ustedes pusieron atención, dice que él es el que lo hizo. Ajá. O sea, este pasaje nos habla tanto, pero, o sea, nos ilustra tanto de cómo Dios ha derramado su gracia sobre los que Él ha salvado. Ujú. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos eh, eh, solamente mencionar y ver en este pasaje, dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué hicimos nosotros para ganarnos esa bendición? Y nada. Ahí está la voz pasiva. O sea, está precisamente, nosotros no hacemos nada. Dice que también nos ha escogido. ¿Qué hicimos nosotros para que nos escogiera? Nada. ¿Y cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Ni nacíamos. ¿Qué mérito tenemos? Ninguno. Eso es gracia. Dice aparte, nos predestinó. ¿Nosotros hicimos algo para que nos predestinara? No. Nos aceptó, porque dice que somos aceptos en el amado. ¿Qué hicimos nosotros? O sea, nos adoptó. Eso es lo que quiere decir, nos adoptó como hijos suyos. ¿Nosotros hicimos algo? No. Además, nos redimió, porque dice en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué quiere decir que nos redimió? Que Él nos compró. Ujú, que Él nos compró. Ujú. Pero además dice que el perdón de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Nos perdonó. Eso es gracia, porque nosotros podríamos pensar, bueno, sí, es que me arrepentí. Bueno, es que esto también fue gracia, que nos concedió el don del arrepentimiento. Ujú. Eso es gracia. Entonces, si meditamos bien, no nos merecíamos ninguna de las cosas que vienen mencionadas en el pasaje, pero aún así Dios nos las concedió. Es gracia. Ahora, cuando nosotros vemos otros credos, otras religiones, como comúnmente se dice, ¿sabían ustedes que la única religión o el único credo que existe que menciona o dentro de lo que se cree, en este caso de la gracia, el cristianismo es el único que se menciona? O sea, es que se identifica con esa palabra, gracia. ¿Por qué? Porque es algo inmerecido. En las otras religiones, en los otros credos, siempre hay un elemento en el que supuestamente, y ahí es donde también existe la diferencia, el evangelio, y si se acuerdan el pasaje que nos tocó el domingo acerca del amor de Dios, que es un amor incondicional, es un amor que no nos merecemos ni nada, y, y en donde vemos realmente que eso es gracia. Simple y sencillamente ahí existe la diferencia. ¿Por qué? Porque todas las religiones tienen que ver obras, obras, méritos humanos. El evangelio solamente es creer. O sea, todo se reduce a creer. En las otras religiones es obras, obras, obras. En el evangelio es que gracia. Nunca te lo, nunca te vas a merecer el favor de Dios. Nunca. Y entonces podemos notar que somos salvos por pura gracia, por pura gracia. Y no perderemos nuestra salvación, no porque nosotros seamos muy buenos para conservar o preservar la salvación, sino que, sino porque Dios nos guarda, no por nosotros. Permanecemos en Cristo solo por gracia. ¿Se acuerdan que el pasaje del domingo tenía que ver con aquel que sigue creyendo? O sea, no es que creyó un tiempo, sino aquel que cree, permanece creyendo. ¿Por qué permanecemos creyendo? Por la gracia de Dios, no por nosotros. Ajá.
Y también cuando hablamos del tema, por ejemplo, de la justificación, que tiene que ver, ¿se acuerdan? Justificación tiene que ver con que Dios nos declaró inocentes, cuando en realidad éramos culpables. Ujú. Pero Dios nos declaró inocentes por nuestros méritos, no, por los méritos de Jesús en la cruz. Eso es gracia. Ajá. Sin duda, o sea, cuando nosotros nos metemos a la doctrina de la justificación por fe, ujú, tenemos que admirar la gracia de Dios. Vamos a Tito, capítulo 3, versículo 4. Tito, capítulo 3, versículo 4. Vamos a leer del 4 al 7. Y si alguien me ayuda a leerlo. Desde el 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, Es el 7. hasta decir, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice el versículo 7, para que justificados por su gracia, hemos sido declarados inocentes por su gracia. No hay mérito en nosotros, otra vez. Y ahora, como les decía yo, tal vez uno de los autores que más habló de la gracia fue Pablo, pero el otro también fue Juan. De hecho, en el Evangelio de Juan, si recuerdan en el capítulo 1, cuando se refiere a Jesús, dice lleno de gracia y de verdad. Pues vemos constantemente eso. Vamos a un pasaje precisamente que escribe el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Y vamos a ver cómo esa justificación de la que ya leímos ahí en Tito, que también lo escribe Pablo, ahora en la carta a los romanos, sigue escribiendo Pablo acerca de la gracia, porque fue un tema muy tratado por el apóstol Pablo. ¿Quién puede leer Romanos capítulo 3, versículo 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ujú. Justificados, ¿qué? Gratuitamente. Gratuitamente. Y esa palabra es importante. Fuimos declarados inocentes por gracia, ni siquiera por méritos propios, y nosotros no pagamos ni una fianza. Nosotros nos dimos un dinero para que nosotros pudiéramos ser libres. El precio de nuestra maldad y a la vez de nuestra libertad fue pagado en la cruz. Ujú. En el Nuevo Testamento, la palabra gracia es una palabra en griego que es charis. Aplicada a Dios se refiere a un regalo que se hace de manera gratuita, como ya lo leímos aquí en Romanos 3:24, y sin merecerlo. O sea, si se dan cuenta, siempre está el elemento gratuito, sin méritos. O sea, vamos a otro pasaje, ahí mismo en Romanos, capítulo 11, versículos 5 y 6. Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. ¿Alguien que lo quiera leer? Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escondido por gracias. Y si por gracia ya no es por obras, de manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es. Así es. Dice que ese remanente
O sea, perdón, ese grupo reducido de personas, dice que fue escogido por gracia. Y si nosotros nos damos cuenta, siempre, siempre en la historia bíblica, siempre hay, eh, eh, hay un grupo reducido que Dios es el que siempre se ha reservado. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Elías se quería morir y él dice, cuando lo va a ver, y le pregunta, el ángel, bueno, y él, ¿qué es lo que dice? Pues es que yo soy el único que he quedado. ¿Y qué es lo que le contesta? No, Dios se ha reservado a 7,000 que no han doblado sus rodillas. ¿Quién había reservado a ese remanente? Dios. Dios mismo. Entonces vemos cómo incluso ese remanente que siempre ha existido, porque en nuestros días, las estadísticas, si ustedes consultan en internet, las estadísticas dicen que el cristianismo ha avanzado mucho, sobre todo en Latinoamérica, y que la denominación de mayor crecimiento es el pentecostalismo. Pero cuando nosotros vemos en realidad la situación de la iglesia en general, vemos que es una iglesia que desafortunadamente, pues muchos de los que están metidos en iglesias, pues desafortunadamente ni creyentes son. Están ahí, pero no, en realidad, no, no es, lo que realmente debía ser. O sea, ahora, ¿por qué? Porque simple y sencillamente, este, vemos cómo es de que Dios siempre se reserva a un grupo reducido, por eso se le llama remanente. Un grupo que está ahí, pero ¿quién lo guarda? ¿Quién lo elige? Dios. Y en nuestros días, a pesar de que aparentemente la iglesia ha crecido, y sí ha crecido, porque sí el número ha crecido, pero no creo que a la dimensión que supuestamente las estadísticas dicen. Ujú. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente no todo el que está en una iglesia es un verdadero creyente. Ta Ujú. Ahora, eh, ya leímos Romanos capítulo 11, ¿verdad? Versículos 5 y 6. Ahora, cuando comprendemos que hemos sido salvados y justificados solo por gracia, ¿saben qué? Nuestra reacción debe de ser que estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está segura en Dios. O sea, nada más por eso. Porque si la salvación dependiera de nosotros, ya lo hubiéramos perdido desde cuándo. Sí. Y para volverla a ganar, pues no la podríamos ganar por nuestros méritos. Ujú, simple y sencillamente. Por eso creemos en la seguridad de la salvación. No andamos preocupados si, ¿qué tal si el día de mañana peco? O cometo tal pecado y mañana, ¿qué tal si me pierdo? Ya no hay manera de arrepentirse. Y entonces me voy a ir al infierno. Imagínense. Pero nuestra salvación está segura en Dios. Sí. Él es el que nos hace permanecer en la fe. Él es el que nos hace permanecer en la gracia. De nosotros no depende. Ahora, cuando nosotros vemos esto, nos debe hacer vivir agradecidos y confiados en que la gracia de Dios es mucho mayor que nuestras faltas. De hecho, hay un canto que me gusta mucho, que precisamente se llama así, Su gracia es mayor. Y dice, sus misericordias nuevas son, y dice, en una parte, en la que dice que su gracia es mayor que nuestros errores, que nuestras debilidades, incluso que nuestros pecados. Pero una de las maneras que Dios expresa su amor es a través de su gracia. O sea, la gracia es parte de la expresión del amor de Dios. Ujú. Y así como su amor, el amor de Dios es incondicional, lo es su gracia.
Su gracia es incondicional. Así como su amor es eterno, también su gracia es eterna. Y eso es extraordinario. Y es a causa del amor de Dios que Dios no nos trata como merecemos, sino que nos da lo que no merecemos, lo que hace un rato mencionado. Ahora, Dios no anda negociando la salvación a cambio de compromisos y por eso es salvación por gracia. O sea, Dios no dice, ok, si cumples esto, entonces te puedes ganar tu lugar en el cielo. No. O sea, no es por algo que nosotros podamos hacer, porque Dios sabe que nuestro mejor compromiso y nuestro mejor esfuerzo por cumplir una serie de reglas es muy deficiente y muy probablemente ni siquiera podríamos cumplirlo. O sea, ¿de qué manera lo demostramos? Bueno, cuando Dios le da la ley de Moisés o cuando Dios da la ley a Moisés, ¿quién la pudo cumplir? Solo Jesús. Sí. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Pero no ha habido ningún hombre que haya podido cumplir esas 612 leyes. Ahora, uno de los ejemplos bíblicos, o sea, ya vimos de Antiguo Testamento, era Jacob y luego la nación de Israel. Pero uno de los ejemplos bíblicos mejores de la gracia de Dios lo podemos ver en uno de los malhechores, que incluso también el domingo hice mención. Pero vamos a ver el pasaje. Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Lucas 23, 39. Y ahí es donde vamos a ver un ejemplo de la gracia de Dios, que acuérdense, siempre es gratuitamente, siempre tiene ese elemento, gratuitamente, sin merecimientos. Ujú. Dice así, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, o sea, el otro malhechor, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se merecía ese malhechor la gracia? ¿Había hecho algún mérito para ganarse la gracia, la salvación? No, nada. Ese malhechor se merecía la justicia. Pero ¿saben qué? Fue sorprendido por la gracia de Dios. Fue sorprendido. Y es algo que nosotros incluso vemos en el Nuevo Testamento. Porque, ¿se acuerdan que, por ejemplo, hay otro pasaje donde está el paralítico que lo bajan del techo, 4 amigos, lo bajan del techo, lo ponen a los pies de Jesús, porque querían esos 4 amigos, y seguramente el paralítico quería caminar. Entonces lo llevan a Jesús, ellos pensando que pues el mayor, lo mejor que podía hacer Jesús por ese paralítico era que lo sanara y pudiera caminar. Pero aún ese paralítico fue sorprendido por la gracia. ¿Por qué? Porque no le dijo, levántate y anda. Lo primero que le dijo Jesús es, tus pecados te son perdonados. ¿Qué mérito tenía? Pero también tanto el malhechor como ese paralítico fueron sorprendidos por la gracia. ¿Pero qué creen? Nosotros también, porque nuestra salvación no la merecíamos. No la merecíamos para nada. El justo castigo por el pecado es la muerte eterna. Ese malhechor, lo justo era que muriera y que obviamente se fuera al infierno. Pero cuando finalmente es sorprendido por la gracia,
Y Jesús le dice: "De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso". Dios le dio algo que ese malhechor no se merecía, que no le costó nada, pero a Jesús en ese momento le estaba costando todo, ¿sí o no? Le estaba costando todo. Entonces, la gracia de Dios, o sea, el pecado, o sea, lo justo era que el hombre pagara o pagáramos nuestros pecados, o sea, el precio de nuestra maldad nos condenaba al infierno. Pero la gracia de Dios nos hace ser ciudadanos del cielo. O sea, si nosotros meditamos un poquito, nosotros tenemos, o sea, los creyentes tenemos una doble ciudadanía. En el caso de nosotros, somos ciudadanos de aquí de México, pero tenemos una ciudadanía en el cielo. ¿Porque nosotros somos muy buenos? No. ¿Porque le hemos predicado a medio mundo? No. ¿Porque le hemos ayudado a medio mundo? No. Por pura gracia. No nos merecíamos. Recordemos que gracia, les decía yo, es un favor inmerecido o un regalo inmerecido. La gracia de Dios es gratis para nosotros. Y lo debemos de entender. La gracia de Dios es gratis para nosotros. Pero si meditamos, un regalo siempre le cuesta a alguien. Cuando alguien o alguno de nosotros recibimos un regalo, a nosotros no nos costó nada. Pero ¿a quién le costó ese regalo? Al que te lo da. Ujú. Al que te lo da, le costó. Ujú. Y cuando nosotros pensamos en el regalo de la salvación, a nosotros no nos cuesta nada, pero a Jesús le costó todo. Y eso es gracia, precisamente. Cada regalo le cuesta al donante, no al que lo recibe. Cuando tú, Julio, por ejemplo, le das un regalo a alguno de tus hijos o a alguien, a esa persona lo único que va a hacer es estirar las manos, ¿no? Pero a ti sí te costó. Ujú. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender y de admirar la gracia de Dios. Y quiero cerrar con una pregunta. ¿Cómo puede Dios perdonar a los culpables y declararlos inocentes en un instante, como fue con el malhechor, y a la vez mantener su justicia? Porque lo justo era que el malhechor pagara, no solamente físicamente, sino espiritualmente, pagará su maldad. Pero fue sorprendido por la gracia. Pero ¿cómo es de que Dios puede perdonar al que es culpable, declararlo inocente y aún así mantener su justicia? Porque Dios no es injusto. Y la Biblia nos enseña que Dios no es injusto. ¿Cómo, cómo podemos mediar eso? ¿Saben cómo? Solamente por la gracia. Él puede perdonar al que es culpable. Él puede eh, mantener su justicia solo por su gracia. Eso es. Entonces, lo que en realidad les voy a invitar es de que nosotros podamos asombrarnos cada día por la gracia de Dios, por el favor de Dios que no nos merecemos, que para nosotros es gratis, pero a Jesús específicamente el regalo de la salvación le costó todo. Y eso nos debe de ser personas creyentes más y más agradecidos con el Señor. Ujú. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor y fidelidad. Gracias, oh Dios, porque has derramado tu gracia sobre nosotros. No merecíamos absolutamente nada más que tu justicia, pero tu amor y tu gracia ha sido tan grande y tan abundante en nosotros que nos permites estar aquí disfrutando de una relación contigo, disfrutando de la bendición de conocerte, disfrutando de la salvación, de la justificación, de la redención, de la adopción, Señor, que hemos recibido
no por nuestros méritos. Hemos sido adoptados como hijos tuyos, no por nosotros, sino por los méritos de Jesús. Permítenos, oh Dios, cada día crecer en el entendimiento de la gracia, crecer, oh Dios, en el entendimiento de tu favor, que no lo podemos merecer, solamente lo podemos disfrutar. Y te agradecemos, Señor. Permítenos admirarte más y más y conocerte, Señor, porque sin duda, oh Dios, que cuando meditamos en este tipo de atributos, Señor, nos hace ser más agradecidos, nos hace valorar más nuestra salvación, nos hace valorar más tu favor, Señor. Gracias por toda tu bondad, gracias por toda tu misericordia y gracias, Señor, por el regalo de la salvación y porque tú nos ayudas, Señor, cada día en medio de las luchas que nosotros tenemos, Señor. Si hay algo que necesitamos todos los días, es tu gracia, es tu favor. Y te agradecemos porque tú eres fiel, solamente por amor a ti mismo, no porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros merezcamos algo. Gracias, amado Dios. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga. Quiere contar, Él siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente